arrancar agradeciendo este espacio, esta invitación de educar y este espacio gestado desde el Ministerio de Educación. Y no solo agradecer la invitación, sino también celebrar que exista este espacio, que se piense justamente a los medios y a la forma de difusión desde una clave educativa, y no solo por agradecer la invitación, sino celebrar que se esté hablando justamente de la economía feminista en un medio público. En ese sentido, aprovecho para presentarme. Yo soy Candelaria Boto, soy economista, docente, comunicadora, y actualmente coordino la Asociación Civil Economía Feminista, que es una asociación civil que nace en 2015, un poco con los calores de lo que fue el Ni Una Menos, y siempre apostamos a usar las herramientas que aprendimos en la academia para poder sacar las discusiones a la calle y hacerlas de una forma más popular y apta para todo público. Así que un poco lo que vamos a charlar hoy es justamente una aproximación, un primer pantallazo de qué es la economía feminista. Yo voy a hablar más o menos 10-15 minutos y después voy a dejar, bueno, en realidad pueden ir dejando las preguntas acá, pero las voy a leer al final para poder ir contestándoles. Así que si hay alguna duda que les surge a partir del desarrollo, la pueden escribir ahí, acá abajo, y lo vamos a ir charlando al final. Bueno, la primera pregunta que se nos presenta es justamente, bueno, ¿qué es la economía feminista? Y en primer lugar podemos decir que es una crítica al estudio tradicional de la economía, ¿no? Que el estudio tradicional de la economía en su versión mainstream estudia la teoría económica a partir del individualismo metodológico. Y yo sé que suena como algo un poco lejano, pero para que nos demos una idea, se supone que hay un individuo que nos representa a todos, a todas y a todes, y a partir de ese individuo es que se estudia la realidad económica. En realidad, cuando vamos a nuestras cuentas nacionales y cuando vemos los datos oficiales, vemos que hay una desigualdad entre los géneros, en el sentido de que las mujeres tenemos sistemáticamente mayores niveles de desempleo, mayores niveles de informalidad en el mercado de trabajo, es decir, que no contamos con obra social o aportes jubilatorios, y a su vez ganamos menos, ¿no? Esto que famosamente se dice brecha salarial, y por ahí es uno de los fenómenos más conocidos. Entonces, el no tener en cuenta que estamos paradas en una situación desigual en el mercado de trabajo, y que obviamente eso afecta a nuestros ingresos y a qué podemos acceder después, bueno, como resultado nos da una teoría que pretende a través de un individuo representarnos universalmente, pero en realidad es ciego a un montón de estas diferencias, que obviamente que no son diferencias solo de género, sino que también tienen que ver con diferencias de clase, de raza, de etnia y de orientación sexual. Nosotras desde Economía Feminista siempre hablamos de varones y de mujeres, porque nuestras estadísticas públicas también están en un código binario de varón o mujer, y esto también lo digo porque hoy justamente 14 de julio es el día de la visibilidad de las personas no binarias, entonces también hay un reclamo a hacer en la construcción de estadísticas que no sean binarias y que tengan en cuenta otras desigualdades también. Pero bueno, yo hasta acá les dije básicamente que no es la economía feminista y qué es lo que criticamos. Vayamos por la positiva y pensemos que sí es la economía feminista, y acá hay que ser justas y decir, bueno, no es que hay una economía feminista, sino que están las economías feministas, porque justamente su desarrollo se da a la par de los movimientos feministas, que sabemos que no es uno, sino que es un movimiento heterogéneo donde hay diferencias, pero podemos establecer algunos puntos en común, y uno muy importante tiene que ver justamente con la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, es una forma de mirar, incluye una perspectiva, y por eso muchas veces se usa la metáfora de los lentes violetas o de los lentes multicolor, justamente para empezar a notar estas desigualdades de género en nada más y nada menos que en la forma de organización social. Después podemos tener diferencias sobre los horizontes y sobre hasta dónde hay que ir para construir finalmente una sociedad igualitaria, pero uno de los aportes centrales que tiene y que hacen las economías feministas tiene que ver
con la economía del cuidado. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la economía del cuidado? Bueno, es lo que muchas veces queda dentro de los hogares y que tiene que ver con ir a hacer las compras, cocinar, limpiar, planchar, cuidar a los hijos, hijas, hijes, a los adultos mayores, a las personas enfermas, a las personas con discapacidad, y todo este trabajo y estas horas de trabajo que son necesarias nada más y nada menos que para el funcionamiento social. Digo, si estamos acá justamente en este vivo y si yo estoy acá y me pueden ver, que por ahí es la parte más productiva, yo me tuve que cocinar, hacer las compras, limpiar, estar limpia, presentable, tener una camisa que estuviese limpia, plancharla para poder ponérmela. Entonces es visibilizar que dentro de cada acción que por ahí es más visible y a la cual adherimos socialmente y valoramos socialmente ese valor que tiene, bueno, se necesita todo un grupo de tareas previas para poder realizarse. Por ahí esto, justamente ahora con la pandemia, quedó más en evidencia la importancia de estas tareas de reproducción, porque también con la cuarentena quedaron los niños sin las clases, entonces también creció el trabajo doméstico no remunerado dentro de los hogares, y se hace más visible ese trabajo. Pero el foco está en valorar este trabajo que a su vez hacemos mayoritariamente las mujeres, y para ser exacta hacemos 3/4 partes de ese trabajo históricamente femenino. Entonces, parte de lo que hacemos en valorar esto y en conceptualizarlo como un trabajo es repensar justamente el concepto de trabajo. ¿Qué es trabajo? Porque si vemos, por ejemplo, el intento que hubo de reforma laboral, en una oración se nos negaba, porque decía trabajo es aquel que es remunerado. Entonces en una oración se nos borraba de la discusión todo este trabajo que hacemos históricamente las mujeres, y que también tiene que ver con los paros internacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, que se vienen llevando adelante desde el 2017, y lo que dicen es, bueno, si nosotras paramos, se para el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si se para este trabajo reproductivo que hacemos mayoritariamente las mujeres de forma gratuita, entonces no se pueden realizar luego todos los trabajos productivos que sí valoramos socialmente. Entonces hay una parte de valoración social y también valoración económica de ese trabajo, pero no es solo una cuestión económica, porque incluso como sociedad, cuando le ponemos un precio a ese trabajo doméstico que antes se hacía no remuneradamente, lo hacemos a través de una trabajadora de casa particular, que a su vez son las trabajadoras que tienen los sueldos promedios más bajos de la economía. Entonces, socialmente tenemos una valoración muy baja de ese trabajo que históricamente hicimos de forma gratuita las mujeres. Eso por el lado de la valoración social, pero también hay que desfeminizar la realización de ese trabajo, que no recaiga sistemáticamente en las mujeres, porque incluso en el sector de las trabajadoras de casas particulares son casi en su totalidad, más del 98% son mujeres. Entonces hay una reproducción de los estereotipos de género, donde pareciera que los trabajos de cuidado y los trabajos reproductivos son una característica casi biológica de las mujeres, y no en realidad, que tiene que ver con cómo se nos ha educado a varones y a mujeres en esta sociedad, y por ende después reproducimos eso que se nos ha impuesto. Lo importante de esto y de la economía del cuidado, y lo que busca en la visibilización de este trabajo, también es pensar justamente la importancia del cuidado, romper un poco esta ficción de pensar a los individuos atomizados, donde uno solo todo lo puede, y pensarnos como individuos interdependientes. Todas las personas en los primeros años de vida y en los últimos van a necesitar ser cuidadas. Todas las personas cuando están enfermas necesitan cuidados. Entonces es empezar a pensar el cuidado como un derecho, y cuál es el rol del Estado justamente en garantizar este cuidado, en el sentido de que no puede quedar relegado a los ingresos que tenga ese hogar, si una persona va a ser cuidada o no, porque justamente
estamos diciendo que ese cuidado es necesario nada más y nada menos que para reproducirnos como seres humanos. Entonces, cuando pensamos el rol del Estado en garantizar este cuidado, estamos hablando de espacios de cuidado para niños, niñas y niñes. Estamos pensando en cómo socializar esas tareas que han quedado históricamente relegadas a los hogares y son dentro de los hogares donde tienen que ver cómo se organizan para poder garantizar estas tareas que vimos que son necesarias para todas, todos y todes. Ese es un poco el eje que compartimos entre las economías feministas, y después tenés distintas vertientes que ya piensan la relación un poco más amplia entre el patriarcado y el capitalismo, cómo esta masa de trabajo que se realiza de forma gratuita, principalmente por las mujeres, es necesaria justamente para el funcionamiento productivo de la sociedad. Y en ese sentido, una de los aportes o una de las consignas que se lleva adelante muchas veces desde las economías feministas habla justamente de un sistema integral de cuidados, de pensar cuál es el rol social, el rol del Estado en garantizar esto, y también en pensar cuál es la contribución económica que realizamos mayoritariamente las mujeres para el resto de la sociedad. Ese era un poco el pantallazo general que quería hacer de la economía feminista o de las economías feministas, justamente como desarrollamos. Creo que hasta se ve mi dedo girando las preguntas, pero voy a ver si estuvieron haciendo preguntas, y si no, los invito a que lo puedan hacer. Bueno, saludo de nuevo a todos y todas las que me saludaron. No sé si encuentro una pregunta. A ver. Bueno, muchos saludos, gracias. No sé si quedó claro o si quieren profundizar en alguna de las partes. Yo tampoco lo quiero hacer. Acá dicen, en este sentido también se deberían realizar perspectivas económicas desde las minorías y desigualdades. Sí, justamente muchas veces desde la perspectiva de género, y un poco lo que le critica la economía feminista al desarrollo mainstream de la economía es epistemológico, digamos. Habla justamente de que no va a haber nunca un individuo que pueda representarnos al conjunto, existiendo todas las aristas que existen de la desigualdad. El género, las mujeres no somos una minoría, está claro, pero también hay que tener en cuenta otras aristas de la desigualdad que, como dijimos, tienen que ver con la clase, con la racialización que se hace de las personas, con la orientación sexual. Podemos hablar de la situación en particular de las personas del colectivo travesti trans, que tienen los indicadores más preocupantes de la sociedad, y lo que estamos diciendo es que justamente es muy importante y es necesario empezar a tener en cuenta estas aristas de la desigualdad. Acá Estela pregunta qué bibliografía se puede usar sobre este tema para secundaria. Nosotras desde Economía Feminista, que tenemos una página ya, economiafeminista.com, hay varios artículos que versan sobre distintas aristas de esta desigualdad y que están escritos en un lenguaje apto para todo público, y también hay una parte de recursos donde hay distintos libros que se pueden abordar sobre la temática. Depende para qué lado te quieras ir, y obviamente depende cuánta dificultad haya, ¿no? Acá otro comentario dice: ¿qué avance hay en el contexto argentino y latinoamericano de la economía feminista? Acá me parece importante decir que la economía feminista es como movimiento, es bastante reciente, en el sentido de que el concepto se utiliza por primera vez en los 90, entonces es mucho lo que estamos construyendo contemporáneamente. Obviamente que hay avances de los feminismos, y creo que
que Argentina, en el sentido de que la existencia de un ministerio de mujeres y la existencia de la Dirección de Economía y Género dentro del Ministerio de Economía habla justamente de cómo los feminismos hicieron mella en la agenda política, y el hecho de que yo esté hablando acá justamente también, ¿no?, sobre economía feminista en un medio público también habla de la importancia de estos temas y del avance, por lo tanto, que hemos tenido y que hemos conquistado en las agendas. Todavía falta mucho para hacer en términos de políticas públicas. También la realidad es que la pandemia y su consecuente cuarentena puso un poco en el freezer un montón de iniciativas que se estaban tomando, pero ya podemos hablar de una profundización de lo que son los presupuestos con perspectiva de género para el 2021, y en concreto en términos estadísticos. Se va a volver a lanzar la encuesta del uso del tiempo. Cuando yo les dije las mujeres realizamos 3/4 partes de este trabajo, tiene que ver con un trabajo que hizo el INDEC en 2013, y ese trabajo se va a actualizar justamente para que podamos ver, ¿no?, cómo avanzamos socialmente en esta redistribución de las tareas dentro de los hogares, pero también tenemos que saber que es muy importante pensar la redistribución de tareas en un sentido social, donde el Estado tiene que ocupar un rol central en garantizar esto. Otra pregunta es: ¿qué medidas se pueden tomar desde el Estado? Bueno, la mayoría apuntan a justamente socializar estas tareas de cuidado en el sentido de... socializar estas tareas de cuidado en el sentido de pensar espacios de cuidados para niños, niñas y niñes, y también en regular que el sector privado garantice estos espacios de cuidado para sus empleados y empleadas. Hoy en día se tiene en cuenta las empleadas solo mujeres, reproduciendo que son ellas las que se tienen que hacer cargo de esa crianza. También hay que hablar de las licencias por maternidad y por paternidad. Recordemos que a nivel nacional hay solo 2 días de licencia por paternidad, donde obviamente que va cambiando según, hay ciertos convenios colectivos de trabajo que permiten hasta 2 semanas, pero a nivel nacional sigue siendo de 2 días, entonces hay que trabajar para poder extender esta licencia por paternidad, y ahí yo siempre digo que hay un rol muy claro de los varones dentro de los feminismos para luchar por una paternidad más activa, y también a nivel regional la licencia de maternidad por 90 días sigue siendo corta si pensamos que Argentina también adhiere a los 6 meses de lactancia. Entonces hay mucho para hacer en términos de cuidado, y todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento del sector de salud, como se está haciendo actualmente, un poco también corridos por la pandemia, también mejora estos trabajos de cuidado. Pensemos, realmente cómo opera en términos concretos de pensar... Bueno, si uno va a una guardia de un hospital y está colapsado, ¿quién se va a hacer cargo de esa persona que está enferma? Bueno, probablemente una mujer, por esta reproducción que suceden de los estereotipos. Nosotras, desde las economías feministas, muchas veces tomamos lo que dice Silvia Federici, que es una gran teórica feminista, que decimos, bueno, esto no es amor, es trabajo no pago, y no porque lo hagas, obviamente que hay amor en esa tarea, pero el tema es dónde te deja parada después, y qué vulneración económica te genere. Otra pregunta dice: desde lo individual, ¿cuál sería el primer accionar para empezar a concientizar? Bueno, desde lo individual podemos pensar justamente en esta redistribución de las tareas para el interior de los hogares, en pensar cómo nos dividimos las tareas dentro del hogar, y en muchos casos está tan invisibilizada estas tareas que incluso no se sabe cuáles son. O sea, el primer paso siempre es, o mi recomendación es que sea listar todas las tareas necesarias, y cuando hablo de todas, desde ir a hacer las compras, cocinar, limpiar, planchar, llevar a los pibes a la escuela, cuidar al abuelo, a la abuela, a los adultos mayores que tengamos cerca, y poder dividirlo más equitativamente entre las personas de los hogares. Eso es algo que desde lo individual se puede hacer, y si alguno o alguna o algune tiene una trabajadora
en su casa particular. También es importante hablar de la importancia de formalizarla, y entendiendo que está el registro único y que es muy sencillo de hacer desde la página de la AFIP, y es muy importante que se haga porque hay que garantizar los derechos de quienes le ponen un precio a esa tarea que históricamente hicimos gratis las mujeres. A ver si hay alguna otra pregunta. Sí. ¿Cómo podemos hacer para dejar de perpetuar esto? En mi familia los cuidados siempre son por parte de las mujeres. Bueno, no pasa solo en tu familia, sino que pasa un poco en toda la sociedad. Digo, los indicadores por lo menos muestran eso. Un rol importante tiene que ver con la educación sexual integral, porque la educación sexual integral justamente habla de una educación libre de estereotipos de género, e incluye todos los ejemplos. Para decir algo, no sé, en el ejemplo de matemática, pensar que la mujer va a ir a hacer las compras y el varón se va a ir a ver el partido de fútbol. Bueno, la ESI viene a erradicar eso y a empezar a pensar crianzas por fuera de esos estereotipos. Obviamente que todo lo que es educativo tiene que ver más con el mediano y largo plazo. En lo concreto, hace falta políticas públicas que puedan mejorar la autonomía económica de las mujeres, y siempre que el Estado pueda garantizar más espacios de cuidado, eso también va a liberar a las mujeres para que tengan más tiempo, justamente para, ya sea para salir a buscar un trabajo pago, o incluso tiempo para formarse, o tiempo de ocio, ¿no? Que es algo que también es necesario para la vida del ser humano, y que para las mujeres, sobre todo para aquellas que son madres, pareciera un sueño, digamos, ¿no? Tener tiempo de ocio. Bueno, acá Mica dejó la página, que es economiafeminita.com. Nosotras no somos una organización, sino que somos una asociación civil. Trabajamos principalmente virtualmente porque no todas vivimos en Argentina. Yo estoy hablando acá desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, y tenemos voluntarias en todo el país, y trabajamos mucho con organizaciones territoriales. Hace poco terminamos una campaña con las compañeras de la Garganta Poderosa, justamente para poder llegar a los territorios y poder coordinar con quienes ya están en esos espacios. ¿Cuál es la página? Bueno, la acabo de decir. Siempre me indigno que para una luna de miel te dan 10 días y para el nacimiento de un hijo 2 días. Sí, supongo que es un varón. Y es tremendo porque los 2 días son justamente para que nazca tu hijo o hija, lo anotes en el registro civil y te vayas a trabajar a conseguir la plata para mantenerlo. Entonces es terrible en muchos sentidos, pero lo importante ahí, digo, en términos propositivos, es pensar justamente, bueno, cómo extender esas licencias y cómo extenderlas de una manera donde se fomente una paternidad activa y una corresponsabilidad en esa crianza y en esos cuidados, que obvio que tiene que ver con la pata educativa, pero también tiene que ver con las oportunidades económicas, ¿no? Acá los roles de género quedan explícitos. Bien, sí, los roles de género, acá, a mí algo que me gusta decir, aunque obviamente que es simplista, pero creo que ayuda a visibilizar que cuando nacemos en esta sociedad, digo, no hablo de Argentina, sino hablo de la organización social más general, se fijan qué genitales tenés entre las piernas y en base a eso se te abre el camino azul o el camino rosa, y está muy claro qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer según el color que te haya tocado, y va a haber norma y prejuicio para las personas que no cumplan con el género que se les fue impuesto. También hablo mucho de esto porque justamente hoy, repito, es el día de visibilidad de las personas no binarias, que justamente vienen a romper un poco, bueno, a romper totalmente este esquema, y pensar justamente que las características de las personas no tienen por qué estar asignadas a un género o no, ¿no? Digo, esto de ser emotivo o racional puede ser de cualquier persona, más allá de ser mujer o de ser varón, pero lo interesante en términos sociales es cómo se juzga distinto a varones y a mujeres, puede ser por la misma acción. Digo, si una mujer grita en una reunión, van a decir que es una histérica o que es una loca, y cuando un varón grita en una reunión, entonces será el líder que todos estábamos esperando.
Entonces eso también es importante desde el plano individual, si se quiere, empezar a pensar cómo es que nosotros mismos y nosotras mismas reproducimos también estos estereotipos de género en nuestras relaciones con varones o con mujeres. Acá preguntan sobre el voluntariado de economía feminista. Podés mandar un mail. No, hoy en día, economía feminista nace desde 3 economistas: Mercedes Alessandro, Violeta Guitart y Magali Brosio, pero hoy en día somos un grupo interdisciplinario, así que puertas abiertas para el voluntariado. ¿Qué desafíos vislumbran a corto plazo desde las economías feministas en Argentina? Bueno, en Argentina y el mundo, toda esta pandemia puso en evidencia la importancia del trabajo reproductivo, y sin embargo, reproductivo y también de salud, toda la esfera de cuidados, pero también sabemos que vivimos en una sociedad que es estructuralmente desigual y que esta coronacrisis, como muchas veces se le dice, va a impactar de forma diferenciada y nos va a impactar más fuertemente a las mujeres. Así que en ese sentido también es importante hablar de políticas como el ingreso familiar de emergencia, que tiene en cuenta específicamente a las trabajadoras de casas particulares, que son a su vez quienes le ponen el cuerpo, ¿no?, a esta organización de cuidados que crece, porque el trabajo de cuidado crece en esta pandemia, pero son muchos los desafíos y siempre están los riesgos de mercantilizar estas tareas y no en pensar justamente cuál es el rol social y el rol del Estado en garantizar estas tareas para todas y todes. Acá no entendí esta pregunta. Como docente, ¿en qué haces más hincapié con tus alumnos? Depende del tema. Generalmente, y esto lo digo en términos generales para quienes estén cursando en cosas virtuales, es muy distinto. Para mí es raro también estar haciendo en vivo, en el sentido de que no puedo ver la reacción que tienen, así que tampoco puedo profundizar más en lo que noto que les interesa o no. No tengo más que sus comentarios y sus corazoncitos acá, pero también es una dificultad extra. Pero siendo que no hay más preguntas y siendo que no les veo la cara, aprovecho para agradecer nuevamente a Educar y al Ministerio de Educación por gentilmente abrir este espacio y por darnos esta media hora. Para mí es un honor poder desarrollar un poco un pantallazo general, por lo menos abrir las puertas de lo que es la economía feminista, las economías feministas, así que mil gracias a esas personas, a todos y todas y todes ustedes que se conectaron y que me estuvieron escuchando muy amablemente, a quienes preguntaron. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna de estas plataformas. Muchas gracias y seguiremos.